Gloria a Dios. Creo que nomás el hermano Víctor está contento, ¿verdad? Pensé que porque estaba lleno estaban contentos. Pero hermanos, venimos con el propósito de escuchar la voz de Dios. ¿Alguien sabe de qué hablé la semana pasada? Levante la mano. Hermano, yo. ¿Nadie? Wow. Déjenme regreso el mensaje a la semana pasada. Lo vamos a predicar otra vez. Tenía otro tema para hoy, pero hermanos, pues hay que volver a lo que no aprendimos bien, ¿verdad? Hermano Jera, ya se puede ir, hermano, Dios lo bendiga. ¿Verdad? Ya. La hermana Rosy no, pues no se lo sabe, ¿verdad? El hermano Jera ya puede ir a casa, gracias a Dios. Hermanos, es muy importante que entiendan que no venimos a pasar un tiempo aquí, hermanos, no venimos a eso. Si usted no viene enfocado, hermano, yo creo que deberíamos de venir enfocados. No es un club social, no es para venir y ver a los amigos y salir, hermano, y salvarnos. Hola, ¿cómo estás? Y no, hermanos, venimos con el propósito de alabar a Dios. Venimos con el propósito de escuchar a Dios. Porque si no, hermanos, pues vamos a reprobar el examen. ¿Sí? Vamos a reprobar el examen porque no estamos aprendiendo, no estamos captando nada del mensaje de Dios. Y no se trata, hermanos, de venir a entretenernos un tiempo, no se trata de venir a pasar un domingo por costumbre, sino, hermanos, el poder entender que Dios nos ha llamado en esta mañana. Amén. Dios nos ha llamado en esta mañana. Así que, hermanos, quiero pedirles en el nombre de Dios, hermano, por ahí, el hermano Jera, a ver si nos puede echar la mano, hermano, estar ahí en la puerta. A partir de ahora nadie entra y nadie sale, hermanos. Creo que ha habido mucho desorden, he visto mucho. Hay hermanos, hermanas que salen y no tienen por qué estar saliendo ni entrando, hermanos, y pues esto me distrae mucho en la predicación, ¿verdad? Perdónenme, hermano, no se sienta. Sabe que Dios merece reverencia porque Dios está aquí. Y creo que si usted no viene a estar aquí, hermano, a escuchar, yo creo que es por demás estar en la casa de Dios. También le pido que ponga en modo avión su teléfono. No es más importante lo que le vaya a llegar al teléfono que lo que Dios le va a decir en esta mañana, ¿verdad? Entonces esté atento, ¿sí? No se duerma tampoco porque le voy a hacer varias preguntas a usted. Amén. Abra su Biblia, hermanos, ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. San Marcos capítulo 11, versículos del 15 al versículo 19. Raye su Biblia, póngale en la página ahí, hermano, de atrás, póngale de qué se trató, vea los puntos. Y, hermano, es muy importante que usted esté enfocado, ¿sí? Porque yo los veo, hermanos, y de acá los veo como que están idos. Algunos de ustedes como que se les olvidó la plancha encendida y tenemos que estar, hermanos, atentos al mensaje de nuestro Dios. Después de esto voy a orar para encomendarnos a Dios. Dice la palabra de Dios, el versículo 15, capítulo 11 de Marcos. Amén. Dice: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió
de la ciudad. Amado Señor, venimos nuevamente, Padre, delante de ti en esta hora. Venimos, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón, Padre, de poder escuchar el mensaje de tu palabra. Tú conoces a la audiencia, tú conoces a cada uno de tus hijos, Padre, y cada uno de ellos debe guardar en el corazón, meditar, Señor, inquirir en este mensaje que tú nos hablarás hoy en esta mañana. Te ruego humildemente, Padre, que podamos ser hacedores de tu palabra, que cada día, mi Dios, aprendamos algo nuevo de ti y que pongamos por obra, Señor, lo que tú hablarás en esta hora. Como instrumento útil, Padre, me pongo en tus manos en esta mañana para que sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor, a través de tu siervo en este lugar, y que cada palabra, Señor, sea de edificación de cada uno de los oyentes. Quita toda distracción, perturbación, mi Dios, en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Bien, amados hermanos, el título del mensaje, como ustedes pueden ver, hermanos, el título que yo he puesto a este mensaje es: ¿qué ladrones hay en tu vida? ¿Qué ladrones hay en tu vida? Pastor, por favor. Sí, tiene que haber algún ladrón. Jesús mismo, cuando entraba, después de aquella entrada triunfal, venía al templo y Jesús se encuentra con algo que le desagradó, porque dice la palabra de Dios, y no consentía que nadie dice que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ven ustedes, hermanos, cuando vemos la Biblia, vemos cuán serio, hermanos, es poder escuchar el mensaje de Dios. Cuán importante, hermanos, es venir. Algunos vienen de muy lejos, algunos vienen de más cerca, pero la intención, hermano, principal es no venir solamente a ser oidores olvidadizos, sino que seamos oidores, hacedores de la palabra de Dios. En este pasaje encontramos cosas extraordinarias de lo que Jesús hizo cuando entró en el templo. Lo primero que veo, hermanos, en este pasaje es que es precisamente, dice la palabra de Dios en el versículo 15: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Lo primero que veo en este pasaje es la fuerza física de Jesús. No es ese Jesús que hemos visto en algunas imágenes, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? Con una cara como que no rompió un plato, ¿verdad? ¿Sí se han fijado? Que lo ponen y como si no rompiera un plato y como si estuviera todo flaco, enclenque. No, es un Jesús que tenía una fuerza física. Recordemos, hermanos, que era hijastro de aquel hombre llamado José, porque no era su papá, y era un carpintero. Y no era como ahora que iba por las tablitas, ¿verdad? A Home Depot o a la otra que vende tablas, ahí ya estaban hechas. No, ellos iban al campo y cortaban con hacha y salía, hermanos, toda aquella madera que ellos iban a ocupar. Y no era cualquier cosa, de seguro, hermanos, pues tenía una fuerza impresionante. Y esto muestra que Jesús, siendo Dios, fue 100% hombre. Esa es una evidencia de que Jesús fue 100% hombre. Jesús no era un debilucho, hermanos, como a veces lo vemos en las imágenes ahí. Esas mesas no eran como las mesas de aquí, ¿verdad? Que las agarramos con una mano y decimos, ya la volteé. No, no eran mesas plegadizas, no. Muy probablemente eran tablas de mármol o piedras en las que Jesús volcó. Sí, y eran piedra, eran mesas seguramente pesadas. Y Jesús volcó aquellas mesas. Jesús fue un hombre verdadero, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Amén. Él trabajó la mayor parte de su juventud y parte de su vida
de adulto se dedicó a la carpintería de su padrastro José. ¿Sí? Aquí hay un hermano que le sabe la madera, ¿verdad? Yo no sé quién más, pero tiene su manía de hacerlo, tiene su forma de hacer las cosas. A veces las medidas no dan y vemos a algunos carpinteros cómo la traen en la mente la medida y cómo van a hacer las cosas. Bueno, pues Jesús mismo, hermanos, era hijastro de un carpintero. Seguramente él había trabajado, él había visto cómo su padre, ¿verdad?, hacía las cosas cuando hacía la madera. Lo segundo que veo es la capacidad que tenía Jesús para la ira, porque dice la palabra de Dios que él vio y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Ahí iban y venían y era un lugar de adoración donde todos los de los pueblos, de todos los lugares, venían a adorar a Dios a ese lugar. Era el lugar que Dios había establecido para levantar adoración, para traer sacrificio, para buscar, hermanos, la comunión, ¿verdad?, con Dios a través del sumo sacerdote. Era un lugar muy especial, pero tristemente, al igual que hoy día, la casa de oración es lo menos especial, incluso en las iglesias. Hay un desorden por todos lados. Hay una irreverencia, como si le tuvieran que guardar respeto al pastor y se olvidan de que es Dios quien está en este lugar. Es Dios el que está aquí. ¿Sí lo cree, lo siente o no lo siente? No, pues todavía no. Algunos a lo mejor no lo sienten. Pero es Dios el que está aquí. Esto que estoy hablando viene en la Biblia. No son mis palabras, es palabra de Dios. Y como digo ahorita, veo la capacidad que tenía Jesús de la ira. No es un Jesús tímido, no es un Jesús retraído, temeroso. Es un Jesús que está indignado por lo que ve y no hace ningún esfuerzo en él para encubrir, hermanos, su indignidad. Él se da cuenta y dice: esto es un desorden, esto que ha hecho esta gente en este lugar. ¿Alguien ha visto la imagen del templo? ¿Sí? Algunas Biblias de ustedes lo tienen ahí. Ahorita voy a mencionar algunas cosas. Como cristianos, ojalá y tuviésemos suficiente valor para mostrar, hermano, ese celo de Dios en la casa del Señor. Pero no lo hay. ¿Sí? A veces los niños, no, pastor, es que los niños, hermanos, cuando usted va a la escuela, los niños tienen que guardar una regla, ¿sí o no? Y aunque llore el niño, los que acaban de entrar, aunque repateen, ahí hay una regla. Y allá, usted allá afuera, porque aquí no lo ha dejado y yo no me encargo, yo me voy a encargar de ese niño. Y no a ver que si lloró, le hablan a la mamá, no a ver con que si, no, ahí hay que guardar una regla en ese lugar. Donde quiera que va hay reglas, amén. Menos en la casa de Dios no hay reglas. Somos desordenados, somos irreverentes. ¿Es cierto? Llegamos tarde, al cabo da lo mismo. Es Dios el que está ahí. Bueno, si pensáramos realmente que Dios está aquí, si meditáramos realmente no lo hiciéramos. Y deberíamos, hermanos, meditar en ello, que es Dios quien está con nosotros. Quiero dejar claro, hermanos, Jesús no perdió el control de su temperamento ese día. Solamente vino a poner orden en aquellas cosas que los cambistas habían hecho, que toda esa gente había hecho, la cual habían retirado, habían hecho todo para su bien, y seguramente es muy probable que se habían puesto de acuerdo con el sumo sacerdote pidiéndole permiso en un cachito para poder vender aquellas cosas de la gente que venía de fuera y poder venderles para que sacrificaran a Dios en aquel lugar. El Señor Jesús nunca estuvo más en control de sus emociones y sus facultades que aquel día que entró en el templo y echó fuera a los cambistas. Él no se dejó provocar. Lo que hizo ese día fue parte del plan y propósito que él tenía, porque había visto cuán irreverente era la gente en aquel lugar llamado, hermanos, el tabernáculo de reunión.
Y hoy estamos en la iglesia, ese lugar de reunión donde alabamos a Dios. En tercer lugar, encuentro el celo que Jesús tenía para la casa de Dios. Sabemos que el templo no es la iglesia, amén. Pero el templo, el día de Jesús, fue el lugar de reunión del pueblo de Dios. Nosotros necesitamos tener el celo para la casa de Dios. Me refiero a la iglesia local, a tu iglesia, que no te dé igual. Necesitas tener un respeto, necesitas guardar una reverencia. Cuando ustedes han entrado a la iglesia católica, ustedes, últimamente, yo sí, hermanos, no se oyen ni los abanicos. Y dice ahí, no celulares, no cámaras, no vendedores ambulantes. Y llegan y, aunque sean golpes de pecho, ¿verdad? Pero un absoluto tremendo. Y la iglesia donde sí está Dios, parece mercado. ¿Sí o no? Es cierto. El niño, aguas con el pastor ahí que casi lo tumba, agárralo. Niño. Y ahí anda el niño, corre y corre. Y el papá, platique. Hermanos, tenemos que guardar respeto por la casa de Dios. El Señor mismo dice en su palabra: mi casa será llamada casa de oración. Necesitamos tener ese celo de Dios. El mismo Señor nos dice en su palabra y en Hebreos, no dejando de congregarnos. ¿Es importante congregarnos o no? ¿Es importante o es esencial? ¿Qué dicen ustedes? O las dos cosas, como dijo el chavo. ¿Sí? Es importante y es esencial congregarse en la casa de Dios. Todo lo que hace el cristiano para Dios debe comenzar y terminar, ¿dónde? En la iglesia. Y aquí está la iglesia. Todos nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo terminando y empezando, ¿dónde? En la iglesia. Tu vida social debe girar alrededor de tu iglesia. Tu vida, hermano, financiera, tus planes financieros deben de girar en torno a la iglesia. Tus vacaciones deben de girar en torno a la iglesia. La vida de tu familia debe girar en torno a la iglesia. ¿Por qué? Porque eres iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y ahora somos miembros los unos de los otros. Todos nosotros somos iglesia. Donde quiera que andes, eres, hermano, parte de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que produjo esta demostración de Jesús alarmante de indignación aquel día? Dice el versículo 17: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Ah, caray, pues ya estaba escrito. De tiempo atrás estaba escrito. La gente venía de todas partes del mundo conocido. La gente venía a Jerusalén para adorar al Dios vivo y verdadero. Y bajo la ley del Antiguo Testamento tenía que traer un animal para sacrificar en expiación por sus culpas y pecados. Muchos de ellos venían de tierras lejanas, como hoy, ¿verdad? Algunos vienen de aquel lado del cerro, otros vienen de Juárez, usted viene de cerca, pero hay muchos hermanos aquí, ¿verdad? Algunos que vienen de más lejos. Y tenían que cambiar ellos, aquellos que venían de lejos, tenían que cambiar su dinero a la moneda que había ahí en el templo en Jerusalén. Tenían que comprar animales para sacrificio a Dios. Y estos hombres cambistas, ¿sí?, habían puesto sus negocios donde, en el templo, y estaban haciendo mercadeo de las cosas de Dios. Estaban profanando el templo de Dios. Ahí los vemos, ya habían pedido permiso, habían hecho y deshecho ahí, y tal vez ya tenían algún tiempo hasta que Jesús llegó y los puso en su lugar.
Ellos estaban ahí haciendo mercadeo, vendiendo, tal vez cobrando cobros exorbitantes, en total colusión, muy probablemente con el sumo sacerdote y su familia, enriqueciéndose ahí con el pueblo que venía para adorar a Dios. Pero dice el verso 17: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice allá en Isaías capítulo 56, versículo 6 y 7. No pierde este pasaje, de favor. Isaías capítulo 56. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, versículo 6: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Miren lo que dice el 7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. ¿Dónde? En mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y léalo conmigo, dice: porque mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Tenemos un Dios de orden, amén. Pero Él desea ser reverenciado. Él merece la honra, la gloria y la alabanza. Por eso es necesario que nosotros entendamos que la palabra de Dios nos enseña que su casa es la casa del Señor. Cuando hablamos aquí, hermanos, cuando menciona al extranjero, esa expresión habla de las naciones. Se refiere al gentil, al que nosotros llamaríamos el campo misionero. Hay mucho por hacer. Aquí está hablando en este pasaje: y los extranjeros, los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Jesús dijo, hermanos: mi casa será llamada mi casa de oración para todos los pueblos. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que dije ahorita? Para el campo misionero. ¿Saben que los judíos pensaban que solamente Dios era Dios de un solo pueblo? Esa es la creencia que ellos tienen. Pero no es así. Dios es Dios para todas las naciones. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y ahí entran todos los hombres de todas las naciones, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe por qué es casa de oración, hermanos? Es el lugar de oración. Es el lugar donde podemos elevar nuestra oración a Dios. ¿Cuántos de aquí oran para que el evangelio llegue a todas las naciones? ¿Sí? Todos decimos amén. A ver, ¿cuántos países te sabes y estás orando por esos países? A veces no sabemos ni por qué oramos. ¿O por cuántos países estás orando? Pues hay uno en África, sí. Hay uno en Bagdad, sí, está bien. Hay uno en Irak, está bien. Pero hay muchos pueblos que ni siquiera conocemos. Es más, hay muchos pueblos que ni siquiera cuando los ves en un mapa aparecen ahí. Pero ¿sabes qué, hermano? Ahí hay pueblos que necesitan del evangelio, necesitan de Dios.
Y tenemos que orar, porque la voluntad de Dios es que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A lo mejor usted y yo nunca vamos a viajar tan lejos, ¿sí? Y no estoy hablando de dinero, pero la oración es poderosa. El que envía es Dios, el que elige es Dios. Solamente nosotros tenemos que interceder en oración para que su evangelio llegue al lugar más recóndito del mundo, el lugar más escondido del mundo, que la palabra de Dios llegue a aquel lugar. Tenemos que orar. Por eso la palabra de Dios dice: mi casa será llamada casa de oración. Y mire lo que dice al final: para todos los pueblos, para todas las naciones. Tenemos que orar. Sí, estamos orando porque a manera general, no, hay que orar, buscar, hermanos, dándonos la tarea. Ahora tenemos mayor facilidad porque aquí podemos encontrar muchos lugares que ni siquiera nos imaginamos que existen. Hay que orar. Hay que orar por esto. Y ellos habían perdido la visión, habían perdido, hermanos, la reverencia a Dios. Ellos solamente, estos cambistas, se concentraban solamente en los que venían para venderles, para enriquecerse con lo que traían ellos al cambiar la moneda, al hacer todas estas cosas, y simplemente no les interesaba más que el ganar su dinero, y lo demás pues salía sobrando. Use su imaginación, hermanos. Yo así me meto a la Biblia, ahora me pongo a leer el pasaje, ahí nuevamente el Marcos, me concentro y le digo a Dios: Señor, ayúdame a imaginar y a meterme en la escena. Piense por un poco. Va usted detrás de Jesús, imagine cómo estaba la escena en aquel lugar. Imagine un poco cómo estaba. Habiendo animales. No sé si han ido ustedes a Real de 14. No sé si han ido ustedes a San Juan de los Lagos. Van afuera de la iglesia, es un desorden allá afuera. Van a Real de 14, hermanos, y le ponen los zapatos el día ya mero, ahora en octubre, a San Panchito allá, le ponen unos zapatos nuevos, lo bajan según ellos, y en la mañana están llenos de tierra. Y la gente lo cree. Imagine cómo estaba la situación en este tiempo. El templo no era solo un edificio, fue una serie de patios o de atrios abiertos para acercarse al templo en los días de Jesús. Por eso decía ahorita, imagine usted el cuadro del templo, de aquel lugar de reunión. Estaba dividido, hermanos, en varias secciones que eran los atrios del templo. En el primero, hermanos, se encontraba el atrio de los gentiles. En la primera entrada se encontraba el patio de los gentiles, o el atrio de los gentiles, hasta donde llegaban los creyentes, ¿verdad? Gentiles, y podían acercarse solamente hasta ahí para adorar a Dios. Y luego enseguida, un poco más allá, estaba el atrio de las mujeres, donde las mujeres judías podían acercarse para adorar. Y luego entraba un poquito más adelante del atrio, estaba el atrio de los hombres, donde los hombres judíos mayores de 12 años podían acercarse. Y probablemente es aquí donde José y María encontraron a Jesús confundiendo, ¿verdad?, a los doctores en aquella ocasión que lo buscaban, y estaba Jesús ahí hablando con los doctores de la ley. Es muy probable que lo encontraron en aquel lugar, porque recuerde que Jesús de niño llegó al templo y empezó a hablarles de la palabra. Y luego enseguida, más allá del atrio de los hombres, se encontraba el lugar santo, o más bien el santuario.
Era donde los sacerdotes llevaban a cabo sus deberes diarios. Y ahí es donde Zacarías, ¿sí? Cuando estuvo Zacarías, cuando el ángel se le apareció y le anunció, ¿verdad?, el nacimiento de Juan el Bautista en ese lugar. Y ahí estaba el candelero y estaba la mesa del pan de la proposición, ¿sí? Aquellos, no sé si en su Biblia lo tengan al final, ahí viene todo esto, ¿verdad? Si no, llegando a casa le dan una buscadita ahí. Era el propiciatorio que estaba ahí, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del cordero, ¿verdad?, el holocausto que ofrecían cada vez, ¿verdad?, una vez al año, para los que venían del pueblo donde Jesús había volcado las mesas de los cambistas, y fue en ese patio exterior llamado el atrio de los gentiles. Tal vez, por eso decía yo, es muy probable que haya hablado, ¿verdad?, con el sumo sacerdote, con los líderes ahí, pidiendo permiso, porque ellos estaban adentro de ese lugar, y probablemente les dijeron: ¿sabes qué? Nomás si nos das chancita, que se corran tantito los gentiles para allá. Pero al correr a los gentiles se tenía que correr todo lo demás. Y ahí estaban haciendo mercadeo estas gentes, olvidando el propósito y el plan divino de nuestro Dios. Y eso es lo que sucedió. Jesús entró este día y venía para adorar, pero vio a esos hombres viles, egoístas, usando el área que debía de usarse para atraer al extranjero a Dios, y estaba siendo solamente usada para explotar al extranjero y al gentil. Recordemos esta palabra que Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero esto no es solo, hermanos, los gentiles creyentes que debían de acercarse para adorar a Dios, no. Eso de los judíos, el pueblo de Dios, a través del cual el Señor envió al Mesías, y es donde el pueblo de Dios debía venir para orar, para buscar a Dios, para la salvación de los gentiles, para la salvación de todas las naciones. Era el lugar de oración, era el lugar donde ellos venían a clamar a Dios, buscando la salvación, para buscar no solo hacia ellos, sino para que todo mundo. Pero ¿saben qué? Tristemente, como decía ahorita, el pueblo de Israel pensó egoístamente, pensando que Dios era solo Dios de un solo pueblo llamado los judíos. Y la misma palabra de Dios nos dice que ya no existe griego ni judío, ¿sí? Ahora todo aquel que tiene a Cristo es el pueblo de Dios. Si usted tiene a Cristo, usted es de Dios. Si usted no tiene a Cristo, usted no es del Señor. Usted necesita venir al Señor. Y cada uno como iglesia, somos la luz de esta tierra. Somos la sal de la tierra, pero es, hermanos, la luz para que iluminemos a través de nuestra intercesión en oración por aquella palabra preciosa que ha llegado a nuestra vida, para que esa palabra pueda trascender a todo pueblo, lengua y nación. Pero no estamos orando, no estamos pidiendo, no estamos haciendo nada. Los folletos que a veces nos llevamos, ahí los traemos en el carro, ahí 2, 3, 4, 5, hasta un año, ahí andan ahí. No, yo ando repartiendo. Hay que orar. Hay que orar por los que llevan el evangelio, y usted y yo somos uno de ellos. Yo no sé cuántos de aquí Dios los tiene en la lista, que muy pronto van a ser misioneros. ¿Habrá algún misionero aquí? Amén. ¿Sí? ¿Quién dijo: heme aquí, envíame a mí? ¿Quién dijo? No, yo no.
Es necesario, hermanos, orar. Hay mucha gente, ahorita, si ustedes ven en la actualidad las cosas que suceden allá afuera, deberían de asustarnos. Anoche tenía un devocional en la madrugada y estaba adorando a Dios, y yo recordaba, hermanos, aquella época del 2019 y que pronto nos olvidamos de ello. Que pronto nos olvidamos de ello. Teníamos miedo a un virus microscópico que incluso se llevó a muchos con el cubrebocas, tapándonos la boca, cegándonos los ojos del entendimiento. Y nomás fíjense afuera, la gente se hizo más brava todavía después de esto. Mírenlo afuera. Hoy los jóvenes no quieren creer en Jesús. No, ese Jesús de la Biblia. Y no creen que hay un cielo y no creen que hay un infierno. No lo creen. Ayer veía unas noticias por la mañana. Unos compañeros, amigos, tenían un accidente en la carretera de Zacatecas a Aguascalientes. Y veía yo el accidente ahí. Y luego vi otro de un ómnibus de México que chocó de frente con un camión. Y lo primero que dice la raza es que Dios lo recibe en su santa gloria. Si nunca lo buscaste, ¿cómo vas a estar en la gloria de Dios si nunca buscaste el perdón de tus pecados? La gente cree que todos vamos al cielo, ¿sí? Buenos y malos van al cielo. No van al cielo. No nos te hagas ilusiones. Y si me están oyendo, no todos van al cielo. Solamente aquellos que reconocen que son pecadores, aquellos que reconocen que delante de Dios están condenados, pero hay una esperanza para el mundo hoy. Se llama Jesucristo, el que único que puede perdonar pecados, el único que murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es importante entender el por qué, hermanos, debemos de estar orando todos los días de nuestra vida. Estamos enfocados en el trabajo, en el estudio, en la carrera, en la casa, en que me vea más joven, en que me vea mejor, ¿verdad? En el gym, en muchas cosas que realmente no son relevantes. Cuando lo más importante es predicar el evangelio. ¿Saben ustedes cuánta necesidad hay? ¿Se ha fijado usted? ¿Has visto en las redes sociales cómo la gente por nada se pelea y se agarra a golpes? ¿Se han visto? ¿Han visto ustedes hace unos días, no sé si se dieron cuenta, una jovencita de la prepa de aquí que está aquí, desapareció y la anduvieron buscando, pusieron alerta Amber, nada, la niña estaba otra vez allá. Andaba con el chico. ¿Y saben por qué? Porque no hay valores. ¿Y saben qué, hermanos? Tenemos una enorme responsabilidad como iglesia de anunciar el evangelio. ¿Cuántos de aquí tienen familiares, hermanos, que no son cristianos? Hace poco falleció un tío político, hace unos días. Y ahí decían las familiares, Dios lo recibe en su gloria. Pues espero en Dios que haya hecho una decisión por Jesús, porque si no, Él no está allá. Él está en el lugar de tormento que ellos han escogido por haber rechazado creer en el Señor Jesucristo. Dios había designado aquel lugar para ofrecer sacrificio a Dios, y ellos lo estaban usando para su propio beneficio y su propio deseo. Y por esta razón Jesús volcó sus mesas y dijo: vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Este fue el error
del pueblo de Israel, Dios les había enseñado una y otra vez. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que les dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oye Jehová, Israel, oye Jehová uno es. La intención de Dios era que Israel fuera, ¿verdad?, fuera una nación la cual Dios usaría para poder expandir el evangelio. Pero este pueblo no egoísta dijo: solamente es Dios de los israelitas. Lo que ellos no lograron entender y rehusaron aceptar es que nunca fue la intención de Dios ser un Dios de una sola nación, de un solo pueblo. Dios siempre ha hecho provisión para los gentiles, para las naciones. Desde, usted lo ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde Rahab hasta Ruth, desde Naamán hasta el rey Nabucodonosor. En el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la meta de Dios, el plan A siempre de Dios ha sido que todo el mundo sepa que Dios ha amado. Dios había tratado bien a su pueblo Israel, bastante bien. Les había dado reyes, los más grandes del mundo se los dio Dios. Les había dado una tierra que fluía leche y miel. Les había dado el acceso directo a Dios vivo y verdadero. Ellos habían visto, hermanos, el poder de Dios en su vida, y les había dado su propia palabra inspirada por el Espíritu Santo de nuestro Dios, y les había bendecido, hermanos, como nunca ha bendecido a ninguna otra nación, al pueblo de Israel. Pero tristemente el pueblo de Israel comete el mismo error que generación tras generación de creyentes, al igual nosotros, hemos cometido hasta el día de hoy. Tomar lo que Dios quería usar para la salvación de todas las naciones y consumirlo en sus propios concupiscencias, lo que hicieron fue mover el atrio de los gentiles, como decía ahorita, a la parte posterior del templo, y habían reducido el área más grande, que debía ser el más prominente, al lugar más escondido, donde ponían tal vez los botes de basura. Allá, en aquel lugar, el lugar más prominente, mira, avientan los botes de basura. Allá. A veces yo he visto aquí, hermanos, ponen, aquí es el altar, este es el altar de la iglesia. A veces he visto, ¿verdad?, por falta de espacio, he visto la basura aquí. Aquí no debe haber basura. Imaginen ustedes allá, todo lo que ellos estaban haciendo. Y eso que hacían es exactamente lo que hoy día las iglesias están haciendo en la actualidad y en nuestras vidas personales. Lo que debe tener el primer lugar es la extensión del evangelio, es decir, ganar almas, obra misionera, y se reduce a un lugar de importancia secundaria a nuestros programas, en nuestros presupuestos personales, en los presupuestos de nuestras iglesias, en nuestras prioridades. Hemos sido, hermanos, invadidos, ¿saben qué?, por ladrones en nuestra vida, en la obra de Dios. Por eso llamaba ahorita los ladrones que hay en tu vida. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellas cosas que te han robado, que te están robando el hacer la voluntad de Dios? ¿Cuáles son? Quiero mencionarles algunos ladrones que hay dentro del cristiano, en las iglesias. Uno de ellos es la indiferencia. ¿Para qué ganar almas si no es importante? ¿Para qué? Que lo haga el pastor. Si lo hace el pastor está mejor. Algunos dicen: para eso le pagamos. Están en un error, aquellos que piensan que me pagan para eso. Y siempre lo he dicho y lo he enseñado: no estoy por dinero aquí.
porque yo he pasado tiempo sin dinero, pastoreando sin dinero, sin recibir nada. He entendido que Dios me ha traído aquí. No nos importa, indiferencia. No nos importa, hay que ir allá. No, ¿para qué? Ahí hay folletos. No, ¿para qué? Ahí están los folletos. Ahí están los folletos. Debemos de ser intencionales. Debemos de reunirnos, hermanos. ¿Para qué? Para cada día predicar el evangelio. Orar por los misioneros, pastores, evangelistas que están moviendo, hermanos, todo el mundo a través del evangelio. Ellos necesitan la oración. Aquí está bien padre, ¿verdad? Aquí no pasa nada. Pero ¿qué tal el Medio Oriente? Hermano, no se vaya tan lejos. Ahí en la sierra, donde ellos tienen que caminar, donde la gente los rechaza. Aquí como quieran nos rechazan, pero pues no pasa de aquí. Pero allá, que hasta los corretean con el machete. ¿Han visto videos ustedes? ¿Han visto gente que los ha golpeado, aquellos que predican en las calles, en aquellos lugares? Hay ladrones en nuestra vida. El materialismo, ¿sí?, también es otro de ellos. Por estar pensando en tener más, por estar pensando, dejamos a un lado las cosas de Dios. Y saben, hermanos, la pobreza casi nunca saca a un cristiano de la voluntad de Dios. Normalmente es la prosperidad. Tenemos dinero y nos queremos volver locos y no sabemos ni qué hacer, y nos sacan de las cosas de Dios. Otro ladrón en nuestra vida no es malo, pero cuando enfocamos las cosas de diferente forma, es la diversión. Por la diversión dejamos muchas cosas de la casa de Dios. La comodidad personal es otro punto importante, es otro ladrón en nuestra vida. La conveniencia, la imagen en nosotros, que en la iglesia soy un cristiano y allá afuera soy diferente, pero la imagen tiene mucho que contar. Que aquí me vean que soy un varón elocuente, hermano, Dios le bendiga y gloria a Dios y aleluya, amén. Para allá afuera, hermanos, somos totalmente silenciados. ¿Por qué? Porque no decimos absolutamente nada. Hay egoísmo también, ladrones del egoísmo en nuestra vida. No, yo no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? La codicia es otro ladrón en nuestra vida. Híjole, ya llegó el diezmo, alguien dijo, ¿verdad? Híjole, es que hay que pagar el agua, o quiero ir a la carne asada, pero si doy mi contribución me voy a quedar sin nada. Mejor no doy. Al cabo Dios sabe. Dios pide fidelidad. Dios pide ser reverenciado. Otro ladrón en nuestra vida es el orgullo. ¿Somos orgullosos, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Ustedes sí. Yo sí. ¿Sí? ¿Es orgulloso? Acá, sí. Pero es pecado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el pecado? Hay que sacarlo. Hay que sacar lo que no sirve de nuestra vida. Y todo recae. ¿Saben por qué, hermanos? Vienen estos ladrones por la falta de oración. Falta de oración. ¿Saben que el poder del cristiano está en la oración? ¿Sí lo sabes? Si no oramos, no hay nada. Pero si nosotros nos dedicamos a la oración, el jueves pasado hubo testimonios tan preciosos. Dios está haciendo, gracias por la oración. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Usted se ha fijado que cuando usted ora las cosas pasan? Y usted no sabe ni se explica cómo sucedió, pero más sin embargo, Dios contesta la oración providencialmente, que nos sorprende, de modo que tenemos que estar buscando a Dios en la oración. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que orar. El Señor Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dice el versículo 16: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Se fijan ustedes? No, pues es que el pastor nomás nos está regañando, ya nos cerró la puerta. Y no, hermano,
Jesús mismo no consentía que nadie anduviera para arriba y para abajo. Ahí está la palabra, subráyela, guárdela, léala, ¿verdad? Inquire en ella. Y si yo he cometido algún error, usted tiene su derecho de decir: pastor, quiero hablar con usted porque usted dijo algo que no debía. Venga y confronte. Pero lea la Biblia, vea lo que dice la Biblia. Había todas estas cosas ahí donde había aquellos que vendían palomas para ofrecer el sacrificio a Dios. Y él no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les dijo: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo estamos delante de Dios, hermanos? ¿Qué ladrones hay en nuestras vidas? Ya estoy terminando. ¿Qué ladrones hay que nos están robando la bendición? ¿Qué ladrones hay en tu corazón, en tu vida, en tu pensamiento, que no te están dejando hacer lo que Dios desea o lo que Dios merece que tú hagas con Él y que lo honres con todo tu corazón? ¿Por qué? Porque Él te ha dado todo lo que necesitas para la salvación. ¿Estamos en deuda con Dios? Yo sí estoy en deuda con Dios. La verdad, yo estoy bien endeudado y no sé ni cómo pagarle, porque ¿saben qué? No tengo cómo pagar. Con mi vida no pago absolutamente nada. Y luego se levantaron ahí aquellos, versículo 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y como no les gustó, buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Y cuando Dios habla, no hay quien refute, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y lo que Dios dice es la verdad. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios verdadero, tenemos un Dios que nos ha amado, pero Dios quiere, hermano, que nosotros pongamos manos a la obra. Que ganemos almas, que llevemos el evangelio, que oremos por los misioneros, que ores por tu pastor, por predicador, por hermano, por todos aquellos que se están moviendo en el mundo. Yo veía el miércoles pasado, qué precioso que venían las hermanas, íbamos nomás 2 varones y el hermano Santiago. Hermanos, y qué bonito que las mujeres dijeron: vamos a ganar almas, vamos a repartir folletos, hay que hacer obra misionera. Ya les decía yo el jueves pasado, ¿verdad? Estoy a punto de subirme a los camiones y ir a predicar el evangelio. Y si me meto en problemas, y si no importa, Dios está conmigo. Pero necesitamos ser, hermano, como la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, que se atreva a hacer las cosas de Dios. No, pues aquí estamos bien cómodos. Aquí en el templo todo bien, no, hermanos, hay que ir. La iglesia tiene que causar una revolución en el mundo. Para eso Dios nos ha puesto. Somos la luz del mundo. Y tienes que aprender y tienes que entender, hermano, que tenemos una grande responsabilidad. Y quiero concluir en esta mañana. Debemos de orar, hermanos, por nuestra nación. Es muy bueno. Debemos de orar por nuestros gobernantes. Pero Dios quiere que oremos por todas las naciones para que su palabra llegue a través de aquellos hombres que Dios ha escogido y aquellos hombres que han entregado su vida a Dios para poder llevar el evangelio a todas las naciones. Si Jesús, hermanos, los llamó ladrones, es que debieron de haber robado algo. ¿No es así? Esos ladrones a usted y a mí nos han robado el sentido de lo eterno. Nos enfocamos solo en lo que me toca vivir hoy. Con eso me enfoco, con eso es más que suficiente. Nos han robado aquella compasión que tuvo Jesús por nosotros, que usted y yo debemos de tener por los perdidos. Ustedes ven al chiquilín, no sé si lo vean, el de la patrulla espiritual. Yo estoy orando por ese hombre y por esa gente. Yo creo que nadie se atrevería a abrazar a un andrajoso, porque nos ensucia, porque nos daría asco. ¿Y saben qué yo veo en él, hermanos? Veo el Espíritu de Dios en él.
Con ese mismo amor, Jesús vino y nos encontró cuando estábamos sin valor y sin Dios en el mundo, andrajosos, sucios. Él vino y nos tomó en sus preciosas manos y nos abrazó, nos perdonó y nos ha dado salvación. Iglesia, ¿no sientes compasión por nadie? ¿Acaso tu corazón ha estado ya endurecido? Hay mucho por hacer allá afuera. El mundo se pierde y nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí sentados. Salimos de la iglesia y no pasa nada, porque no nos importa a nadie. Tenemos a Jesús en el corazón y vemos al mundo perdido, pero no sentimos nada por ese mundo. Creo que Dios nos hace un llamado en esta mañana a levantar las manos con poder, con oración, y orar por aquellos perdidos. Necesitamos, hermanos, como iglesia, salir del confort. Necesitamos ir a las calles a predicar el evangelio. Dios no es solo un Dios de los cristianos, no. Dios quiere ser un Dios para todas las naciones. Este mundo caótico está, hermanos, agonizando. Mucha gente del diario se está yendo al infierno. Yo meditaba en mi corazón ahora que murió ese familiar. Yo decía, se le habló de Cristo. Y yo no sé si él tenía a Cristo, pero si él está en el infierno, hermanos, qué triste saber que un familiar está en el infierno. Qué triste saber, hermanos, cuando vamos a los hospitales, todo lo que pasa y no nos damos cuenta. Deberíamos de ir más a los hospitales, a llevar la palabra de Dios, a buscar al perdido. Esa es la misión de la iglesia: rescatar al perdido y edificar a los santos. Tenemos que salir, hermanos. Este mundo necesita el evangelio de Cristo, pero ¿sabe qué? Nunca oirán hasta que usted y yo cumplamos con nuestra responsabilidad y hagamos nuestra parte. Oración. La oración es poder. La oración, hermano, nos guía, nos mueve cada día a hacer la voluntad de Dios. Yo te pregunto, hermana iglesia, ¿estás dispuesto a hacer tu parte? ¿Estás listo para la batalla? Van a venir luchas, van a venir pruebas, porque el enemigo se enoja. Pero ¿sabes qué? Dios está de nuestro lado. ¿Estás decidido a exponer esos ladrones que hay en tu vida, que te han robado la bendición de Dios? Te han robado lo más precioso que Dios ha puesto en tu vida, que pueda hacer, hermano, en ti, en tu corazón, para que seas usado por Dios, para que alguien más escuche el evangelio a través de ti, de tu oración, de esa palabra que tú vas a llevar a todos los perdidos. Ya es tiempo, hermanos, de salir. Cristo viene, amén. Lo esperamos, pero no estamos haciendo nada. Tenemos que salir a las calles a predicar, buscando a las personas para Cristo. Tenemos que movernos, porque su Espíritu está dentro de nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra. Gracias porque nos haces un llamado como iglesia. Tú lo has visto en nosotros.
como lo viste en aquel tiempo, Jesús, cuando entraba al templo viendo todo lo que se hacía mal, que estaban desviados del propósito. Y hoy, Señor, reconocemos que nos hemos desviado. Queremos suplicarte, Padre, que hoy cada uno en su corazón medite, examine en esta mañana, y que seas tú, mi Dios, quien nos confronte, que seas tú, Señor, quien nos haga ver para reconocer qué ladrones hay en nuestras vidas, que podamos declarártelos a ti, mi Dios, que eres justo y fiel, y que perdonas cualquiera de nuestros pecados e iniquidades. Que cada uno, mi Dios, ahí en oración se ponga a cuentas contigo. Hay tanta necesidad, Señor, en el mundo, y te pido perdón, Señor, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a tomar decisión. Ayúdanos cada día, mi Dios, a ser intencionales llevando la palabra. Hay mucha gente que necesita de Jesús, mucha gente impía que necesita el perdón de pecados, mucha gente necesita saber que es pecadora y que el destino final será ese lugar de tormento, el cual ellos mismos escogen por rechazar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, en esta mañana por tu palabra, que nos alienta, nos exhorta, nos instruye, Dios, a hacer lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a enfocarnos cada día haciendo tu voluntad, y perdónanos, Señor, porque si es cierto, Dios, nos hemos desenfocado. Dale tu bendición a esta iglesia, y que cada uno sienta la misma pasión que Cristo tuvo por nosotros, para que llevemos el mensaje a todo aquel perdido, aquel que necesita esperanza, aquel que vive sin Dios, sin esperanza en este mundo, Padre. Queremos ser esa iglesia que brille, que ilumine, Señor, el corazón de aquellos que están en el mundo perdidos. Hoy hay tanta maldad. El mundo, Señor, está realmente, Padre, en pecado. Está totalmente, Señor, depravado, totalmente. Y yo te ruego, Señor, que nos lleves a nosotros, que tomemos decisiones de poder salir a las calles a evangelizar, cuando intencionalmente, todos los días, Señor, de nuestra vida. Que como iglesia, Señor, podamos cumplir con la misión que tú has dejado para cumplir, Señor, sabiendo que un día le pedirás cuenta a esta iglesia para saber si realmente hicimos o no tu voluntad. Esperando, Señor, cada día que podamos llevar fruto, como dice tu palabra, y no solamente, sino que sea mucho fruto para la alabanza de tu gloria. Quédate con nosotros en esta mañana, y gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra. Pongo en tus manos, Señor, y si hay alguien en esta mañana que no tiene a Jesús en su corazón, Dios te habla hoy. No lo dejes para mañana. Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que ha rehusado creer en el Hijo de Dios, dice, ya ha sido condenado. No dice que será, dice, ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Habrá alguien que quiera hacer una decisión por Cristo en esta mañana, que levante su mano y diga: yo quiero que Dios perdone mis pecados. Yo quiero ese Cristo en mi corazón, ese Cristo que perdona. Habrá alguien en esta mañana que levante valientemente su mano y diga: yo quiero que Cristo perdone mi vida y mi corazón. ¿Habrá alguien? Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a no ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Danos de tu paz, de tu bendición, y que en esta semana que hoy inicia, Padre, podamos cambiar el rumbo de nuestras vidas, enfocándonos en el camino trazado para hacer tu voluntad y agradarte, y poder honrarte, Señor, con todas nuestras obras. En Cristo el Señor te doy gracias, Padre. Amén.